La doctora Emilia Walsh es médica anestesióloga, es uruguaya, que está radicada en España. Es jefe de la sección de la anestesia del Hospital Universitario de La Paz en Madrid. Es miembro de la World Federation y es vicepresidenta de la Sociedad de Anestesia Europea. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación a participar en el Congreso Uruguayo de Anestesiología en esta 22ª edición para hablar de hemorragia posparto masiva y ver si hay algo que podamos mejorar. En este tema hay diferentes puntos de vista. Está el punto de vista de las parturientas, está el punto de vista del banco de sangre, está el punto de vista de los obstetras, el nuestro de los anestesiólogos e incluso el punto de vista de los testigos de Jehová que rehúsan la transfusión, pero que no tienen en consideración, que predican y dan su mensaje, en este caso en la plaza del donante de sangre. Vamos a hablar de generalidades, en un principio, del manejo inicial de la hemorragia y de la hemorragia masiva, del uso de los procoagulantes y el cambio de paradigma que se ha producido recientemente a raíz de una serie de estudios que analizaremos dentro de unos minutos, otras medidas que puedan estar a nuestra mano y cómo mejorar en futuras situaciones similares. Para centrar el tema, vayámonos a las estadísticas de mortalidad en el Reino Unido, donde vemos que la hemorragia posparto, junto con otra serie de causas como la sepsis, el suicidio o las trombosis venosas, continúan como principales causas de mortalidad materna en el Reino Unido. Vemos que a lo largo de los años la prevalencia de la hemorragia posparto por cada 1.000 cesáreas hospitalizadas y que han requerido transfusión ha ido cambiando con el tiempo, porque no solamente han aumentado la cantidad de hemorragias a lo largo de los años, sino que han aumentado sobre todo aquellas que han precisado transfusión y aquellas que han precisado también algún procedimiento radiológico o algún procedimiento más invasivo para el control de la misma. Es decir, la naturaleza de nuestras hemorragias está cambiando en los últimos años. Hablando de las generalidades, cuando uno acude a un escenario de hemorragia posparto, siempre tiene la sensación de que ha llegado tarde, de que se están haciendo pocas cosas y las pocas que se hacen tarde. Sangrar es fisiológico hasta medio litro después de un parto vaginal y hasta 1 litro después de una cesárea. Y es importante que desde el principio, desde que llegamos, nos esmeremos en cuantificar la hemorragia y evitemos en lo posible cualquier retraso en el diagnóstico y en el tratamiento, porque eso hará que las hemorragias, si no estamos pendientes de ello, progresen y se conviertan en masiva. Si a eso le añadimos políticas locales claras y definidas en el manejo de la hemorragia, entrenamos a nuestro staff y trabajamos de manera multidisciplinar con ejercicios frecuentes y fomentando la comunicación, haremos que estas situaciones mejoren de manera importante. Sabemos que la causa de las hemorragias se divide en la regla de las 4 T's. El tono de atonía es el responsable de casi las 3/4 partes de las hemorragias, pero no solamente nos preocupa cuál es la más frecuente, sino cuáles son las más graves. Y las que se deben a tejido, es decir, placentas retenidas, anomalías placentarias, especialmente el acretismo, o aquellas que tienen una coagulopatía desde el momento inicial o que se asocian a más frecuencia de coagulopatía, como puedan ser el síndrome de HELLP o la embolia de líquido amniótico, están relacionadas con una incidencia de coagulopatía grave mucho más importante y no constituyen la mayoría de las hemorragias. También tenemos que pensar que el trauma por el parto vaginal instrumental generalmente o por inversión uterina en algunas ocasiones, poco frecuente, también puede ser responsable de una hemorragia posparto, pero no asociada en general a coagulopatía importante. Vuelvo a repetir que es importante medir y pesar las gasas y compresas que se usen en vez de calcular y estimar la hemorragia, porque a pesar de los ejercicios de simulación que son muy útiles para ayudar a un cálculo y a una estimación más precisa de la hemorragia,
lo justo es medir y pesar para saber exactamente cuánto es la hemorragia. A la hora de manejar la hemorragia obstétrica masiva, no es lo mismo, hemos visto, una etiología que otra, y se asocia más a coagulopatía el desprendimiento placentario y las anomalías, la embolia del líquido amniótico y el HELP, consumiendo precozmente sobre todo plaquetas y fibrinógeno. Pero es importante también tener en cuenta otra serie de factores de riesgo que, si bien no todas estas pacientes tendrán una hemorragia masiva, sí que es importante tener en consideración por si acaso hay una hemorragia con estos factores de riesgo. La probabilidad de que haya alteraciones de la coagulación, tal como nos enseña este estudio que ya tiene unos añitos en el British Journal of Hematology, vemos que el desprendimiento placentario es el que más se asocia a alteraciones de coagulación y a disminución de fibrinógeno, así como a disminución del recuento plaquetario, seguido por el acretismo placentario, y teniendo en cuenta que la mayoría de las hemorragias posparto tienen un recuento plaquetario de fibrinógeno normal al principio. Pero una de las cosas más importantes es saber cuánto está de grave o cómo está de grave nuestra paciente, y para ello puede ser útil el Shock Index, que ha sido utilizado ampliamente en trauma, en pacientes politraumáticos, y que no es más que la división entre la frecuencia cardíaca en latidos por minuto y la tensión arterial sistólica en milímetros de mercurio. Esta división nos indica si estamos ante una situación normal o una situación que requiera un manejo urgente por parte del clínico, que en este caso seremos nosotros. Se ha incluso postulado la hora de oro en la hemorragia posparto, y aquí acuñan un término que es la regla de los unos. Si los latidos por minuto están por encima de 100, si el shock index está por encima de 1 y la pérdida sanguínea es mayor de 1 litro, tenemos que actuar urgentemente para controlar esa hemorragia. Dentro del manejo inicial es importante tener protocolos en cada departamento, es decir, no disparar hacia todos lados, sino actuaciones protocolizadas para que se encaminen a la corrección de la hipovolemia, para corregir restaurar la macro y la microcirculación, tratar la coagulopatía y, en los casos que se pueda, prevenirla y utilizar los procoagulantes de manera racional, y conseguir la contracción uterina o el control quirúrgico de la hemorragia. Recordemos que la Declaración de Helsinki, que han suscrito muchos países en el mundo, establece como uno de los protocolos fundamentales que debe haber en cada servicio el de hemorragia masiva. En el manejo inicial es importante evitar aquellas circunstancias que den lugar a una coagulopatía mayor de la que existe en ese momento, que es evitar la dilución, la hipotermia y la acidosis, lo que se conoce en la hemorragia como la tríada letal. Es decir, evitemos la administración excesiva de líquidos, especialmente cristaloides, evitemos la hipotermia previniendo y tratándola activamente, y evitemos la acidosis porque se relaciona con un mayor consumo de fibrinógeno. El banco de sangre es un elemento fundamental y es un ejemplo de comunicación entre nosotros que estamos en el quirófano viendo la estresante situación de una hemorragia masiva y alguien que está en un despacho recibiendo peticiones y que no sabe cuál es más o menos urgente. Es importante establecer un buen canal de comunicación y saber qué es lo que necesitamos y lo que el banco será capaz de darnos una vez que se supere la pérdida sanguínea que desencadena la activación del protocolo. En el manejo inicial también está la administración intravenosa de uterotónicos. En esta revisión sistemática de la Cochrane vemos que se pueden utilizar diferentes oxitóxicos, siendo de primera línea la oxitocina, y que parece que es ligeramente mejor la carbetocina, pero sin diferencias significativas, y tiene los mismos efectos secundarios que la oxitocina.
En general, el riesgo-beneficio supera a los riesgos, el beneficio supera a los riesgos y cualquiera de ellos es mejor que administrar placebo. Entre los fármacos prohemostáticos que podemos utilizar están, y analizaremos, la administración de ácido tranexámico, la administración de fibrinógeno o crioprecipitado y otros fármacos o complejos de fármacos como el complejo protrombínico y el factor 7 recombinante. Empezando por el tranexámico, hay un antes y un después de la publicación del estudio Woman Trial, publicado en el Lancet en 2017. Este estudio ha supuesto, como decía, un antes y un después, pero también ha sido sometido a rigurosas críticas debido a que se realizó en países de África donde hay todavía muchísimas muertes por hemorragia posparto, cosa que no ocurre en nuestros países. Ellos encontraron que con la administración de tranexámico, una vez que había una hemorragia posparto, había menos muertes maternas con la administración de tranexámico, especialmente si se utilizaba entre la primera y la tercera hora y especialmente si era secundaria a una atonía uterina. Tan es así que la tasa de mortalidad disminuyó hasta en 1/3. Eso es un resultado muy importante. Por otro lado, en las guías europeas de la Sociedad Europea de Anestesia y Cuidados Intensivos recomiendan la administración de antifibrinolíticos, en este caso tranexámico, con una evidencia 1B y sugieren y abren la puerta a una posible administración en otras circunstancias, aunque con menos evidencia. En la revisión sistemática de la Cochrane también establecen y recomiendan que el tranexámico, dada la evidencia existente, es efectivo y se debe administrar lo antes posible. Se continúa investigando para tratar de averiguar la dosis óptima en la cesárea y si podría estar indicado como profilaxis en pacientes que llegan al parto o a la cesárea anémicas. Recientemente se ha publicado un nuevo artículo intentando encontrar una razón para administrarlo profilácticamente y se ha realizado un amplio estudio dividido en 2 grupos con 1.500 mujeres en cada grupo. Sí se encontraron resultados estadísticamente significativos, pero clínicamente poco relevantes en cuanto al riesgo y a la cuantificación de la hemorragia con y sin tranexámico profiláctico. Con lo cual, seguimos con la duda. En esta revisión tampoco encuentran evidencia para la administración profiláctica, pero sí que dejan la administración profiláctica como algo a desarrollar en la agenda en los años venideros, así como también el desarrollo de posibles rutas alternativas y juzgar en función de los factores de riesgo. Pasamos a la administración de fibrinógeno. Sabemos que existe una hiperfibrinogenemia fisiológica en el embarazo que hace que si tenemos una cuantificación plasmática de fibrinógeno en una paciente gestante por debajo de 2 gramos por litro, se sabe que se incrementa el riesgo de una hemorragia grave en hasta 12 veces. Y cuando el fibrinógeno plasmático de estas mujeres está entre 2 y 3 litros, el riesgo es del doble de una hemorragia grave. Con estos datos, es lógico plantearse si la administración preventiva de fibrinógeno valdría la pena, pero tras la publicación de este estudio se ha visto que no hay evidencia para el uso preventivo de fibrinógeno con concentrado de fibrinógeno en la hemorragia grave en pacientes con normofibrinógenemia. Sabemos que la disminución de fibrinógeno es un predictor precoz de gravedad en la hemorragia posparto y sabemos también lo que dice la guía de sangrado masivo de la Sociedad Europea de Anestesia y Cuidados Intensivos, en la que recomiendan que en la hemorragia posparto el dintel para la administración de fibrinógeno, siempre y cuando haya una hemorragia activa, debería situarse en 2 gramos por litro en lugar de dinteles más bajos, que es lo que se usa en otras hemorragias.
se ha publicado, y esto es el cambio de paradigma reciente, una serie de estudios en el país de Gales, en el Reino Unido, que son los estudios OBS1, OBS2, dentro del proyecto de mejora de calidad que se llama OBS Kindle. Esto quiere decir que han encontrado una serie de factores importantes a tener en cuenta, entre ellos la utilización de tromboelastografía o tromboelastometría, pero ese no es el factor más importante. Su objetivo al realizar este proyecto de mejora de la calidad fue evitar la progresión de la hemorragia posparto a grave. Todos tenemos hemorragias posparto, pero es importante saber predecir y tratar de evitar aquellas que progresarán a hemorragia posparto grave. Y ellos han encontrado que la evaluación de los factores de riesgo de manera sistemática, la medición precisa de las cantidades de la hemorragia mediante gravimetría, el trabajo multidisciplinar a pie de cama con personal experto y también el uso de pruebas viscoelásticas pueden ayudar y, de hecho, ayudan a que disminuya la incidencia de hemorragia masiva, a que no haya muertes en el periodo de estudio, a que los ingresos en UCI disminuyan, así como las histerectomías, y que con el uso de ROTEM o, en este caso, de ROTEM o de pruebas viscoelásticas, disminuya la cantidad transfundida. Pero, repito, la tromboelastometría y las pruebas viscoelásticas no son lo único a aplicar. ¿Qué cambios han encontrado estos autores tras la publicación y tras la realización de diferentes estudios observacionales aplicando esta metodología de trabajo en equipo y de evaluación de factores de riesgo y gravimetría? Y además, las pruebas viscoelásticas, que han usado menos plasma fresco y que menos mujeres eran transfundidas con más de 5 concentrados de Matías. Volvamos al uso de otros procoagulantes. ¿Qué tenemos que decir en este momento del factor 7? Las guías europeas y otras guías y publicaciones recomiendan que se use solamente en el entorno de ensayos controlados, debido al incremento y a la aparición de fenómenos tromboembólicos tanto arteriales como venosos que pueden poner en riesgo la vida de las mujeres y cuya relación riesgo-beneficio no parece compensar. Otros fármacos o productos que podemos utilizar es el concentrado de complejo protrombínico. En este momento, las guías solamente lo recomiendan para la reversión urgente de la deficiencia adquirida de factores por anticoagulantes orales, tipo warfarina. Y hay muy poca evidencia para el uso en otros escenarios. Sin embargo, en nuestras guías y en otras guías internacionales reconocemos que no se recomiendan los concentrados de complejo protrombínico como primera elección, pero que podrían usarse en situaciones que comprometan firmemente la vida, pero teniendo en cuenta el alto riesgo trombótico que puede llevar su empleo en otras circunstancias. El tratamiento quirúrgico es otra de las piezas fundamentales del tratamiento de la hemorragia posparto, tanto grave como masiva. Y vemos que este tratamiento quirúrgico ha ido cambiando a lo largo de los años, habiendo un mayor número de histerectomías, tanto considerando todos los partos como considerando las cesáreas, y sobre todo ha habido un incremento importantísimo en el taponamiento, en medidas de taponamiento de útero o vagina, y también un incremento de los procedimientos invasivos radiológicos. Dentro de estos procedimientos invasivos radiológicos, además de la radiología intervencionista, hemos visto en los últimos años el desarrollo de los balones REBOA, el balón resucitativo endovascular intraaórtico,
que se puede utilizar y se utiliza de hecho en entornos de pacientes politraumáticos en diferentes áreas de la aorta, en la zona 1, en la zona 2, pero nosotros lo utilizamos en esta zona, en la zona 3, en la aorta infrarrenal, por encima de la bifurcación ilíaca y por debajo de la salida de las arterias renales. Es un procedimiento que permite trabajar con un campo quirúrgico exangüe o casi exangüe en casos de placenta ácreta muy importante. Otra medida que se puede utilizar y que se ha estudiado es el uso de los recuperadores de sangre filtrada y lavada. Se ha ensayado en el Salvo Trial, es el ensayo más importante que se ha hecho en el Reino Unido, en 26 hospitales, sobre 1.498 y 1.492 mujeres en los dos brazos que constaba el ensayo, y ellos han visto que puede reducir la tasa de transfusión halogénica, pero que no parece coste efectivo su utilización de rutina. Uno de los problemas que pueden aparecer es la isoinmunización, con lo cual recomienda la profilaxis anti-D sistemática y sí que puede ser que compense el riesgo-beneficio su utilización en testigos de Jehová que tengan acretismo placentario. Otro grupo, también en el Reino Unido, se plantearon utilizarlo de manera sistemática, el recuperador, en todas las cesáreas y consideraron al final de ese uso, que se prolongó durante bastante tiempo, durante varios años, que era seguro y barato. Y vieron que a lo largo de los años se iba incrementando, desde 2008 hasta 2017, se iba incrementando el uso, se iba disminuyendo. A medida que se incrementaba el uso, se disminuía la cantidad de unidades transfundidas y aumentaba la cantidad de sangre recolectada, de sangre procesada y de sangre reinfundida, mientras el número de cesáreas permanecía prácticamente constante. Pero cuando estamos de guardia, generalmente a las 2, las 3 de la mañana, que es cuando ocurren estas cosas, se necesita una mezcla de experiencia y evidencia, y sirve tanto la experiencia como las pruebas objetivas para tratar de guiar el tratamiento. Unas pocas palabras con respecto al COVID-19, que ha venido a terminar de alinear este asunto de la hemorragia posparto. Sabemos que las pacientes gestantes tienen un riesgo trombótico aumentado, que está aumentado de manera adicional por el COVID-19. Con frecuencia, estas pacientes, si ya han sido diagnosticadas de COVID, vienen anticoaguladas, con lo cual debemos asumir los mismos riesgos, pero en pacientes que están más graves y anticoaguladas. Tenemos el reto y la dificultad de la profilaxis con la hemorragia, con la heparina de bajo peso molecular y el riesgo hemorrágico que esto puede entrañar a la hora de tener que abordar un procedimiento urgente, el riesgo profesional del contagio, que sigue sin ser despreciable, y la trombogénesis y el uso de los procoagulantes en caso de que se presente además una hemorragia posparto grave. ¿Qué es lo que hay publicado hasta ahora a la hora de utilizar procoagulantes? Parece que es seguro administrar y que sea administrado sin incidentes importantes plasma fresco congelado, fibrinógeno, tranexámico, antitrombina y TPA. Sin embargo, se considera que se debe de evitar el tranexámico en pacientes con COVID-19 y que tengan además una coagulación intravascular diseminada. Para tratar de poner todo junto lo que hemos dicho y llevarnos una serie de mensajes a casa, creo que es importante resaltar la importancia de cuantificar el riesgo de nuestras pacientes, tanto de coagulopatía como de hemorragia grave, la cantidad que han sangrado mediante la cuantificación y la gravimetría. Resaltar también que es importante diagnosticar la causa de la hemorragia, sobre todo para saber si vamos a esperar o no una coagulopatía. Tratar de realizar una reposición sanguínea personalizada, basada en pruebas objetivas, y tratar de evitar
la dilución, la hipotermia y la acidosis, que no harán más que agravar la situación de coagulopatía. Es importante resaltar también que los protocolos son importantes y que deben adaptarse a cada hospital, no por usar un protocolo con uso de pruebas viscoelásticas fundamentado en la experiencia de Manchester o de Cardiff o de cualquier otro gran hospital, va a ser más útil para el nuestro. Nosotros es posible que tengamos que utilizar protocolos de hemorragia masiva en nuestro hospital si eso es de lo que disponemos. Y no hay una receta universal que sirva para todos. Y es importante intentar predecir, y ahí se centrarán las investigaciones para tratar de predecir qué hemorragia progresará a hemorragia posparto. Muchas gracias y estoy abierta a sus comentarios y preguntas.